ejemplo, las heridas por arma de fuego en cráneo, trauma craneal post-accidentes, etc. El resto de las causas son las enfermedades cerebrovasculares, tumores cerebrales, entre otros. En este caso, otra de las variables fue la religión. La religión principal es la religión católica, de los cuales, fíjense ustedes, a veces pensamos que la religión influye y muchas veces, en el hecho de los católicos, la esperanza de la resurrección ha sido variable fundamental. Y hoy en día entra algo bien importante que es la santería. Les puedo decir que particularmente no tenemos respuesta al respecto, no sabemos qué hacer. Existe una cantidad de santeros que nos dicen que no a la donación y eso cada vez prolifera más respetando las creencias que pueden estar bien, obviamente, ¿no? Luego, con respecto al nivel educativo, nuestras familias que se niegan a la donación pues tienen un nivel educativo medio. Les cuento que cuando tenemos una familia donante, donde el personal de salud es familiar, vamos que tenemos muchas negativas familiares. Parece mentira, pero en vez de estar sensibilizado al personal de salud, por el contrario, tenemos negativas a la donación. Asimismo, el nivel socioeconómico medio estuvo en un 63% en este grupo de familias estudiadas, y el 63% de las familias estructuradas es de familias compactas. En cuanto a los resultados, en lo que respecta a la fase de la entrevista, es importante destacar que el médico tratante tiene el deber de notificar la muerte. Es muy difícil que la gente diga el concepto de muerte cerebral, no es que es difícil explicarlo, ¿no? Porque recuerden que el paciente está conectado a un respirador, impresiona que está vivo, pero legalmente ha fallecido y lo certifican 3 médicos diferentes al equipo de trasplante. Por tanto, el médico tratante está en el deber de hacer esta notificación, pero muchas veces es el coordinador el que tiene que hacer esta notificación. El tiempo entre lo que fue la notificación de la muerte y la entrevista, en los casos de negativo, estuvo alrededor de las 6 horas. Cuando tenemos aceptación, por lo general, hemos observado que el promedio está entre 8 horas. ¿Okay? Las entrevistas realizadas en el turno de la noche nos va fatal, ¿sí? Lamentablemente, tenemos que hacerlas porque la inestabilidad del donante es tal que a veces tenemos que adelantar la entrevista o, en muchos casos, porque están los familiares presentes en ese momento y hay que buscar pues la posibilidad de contactar con los familiares líderes o decisores. La organización del espacio lo hacen la mayoría de los coordinadores, hay que buscar un espacio adecuado porque este es un tema muy difícil, porque además que la familia está enfrentando la muerte de un ser querido, entonces venimos nosotros a hacer la solicitud de la donación, lo cual es un derecho de la familia, porque la familia tiene derecho a elegir, ¿sí? Y es un deber de los médicos notificar la condición de muerte. Con respecto al trato institucional, el 54% reporta que ha sido adecuado. Y con respecto al sentimiento que genera, obviamente, primero que nada se refleja el 80% tristeza, pero también tenemos rabia, culpa, entre otros. La segunda fase, entonces tenemos que los familiares presentes fueron alrededor de 5 personas en promedio, sin embargo no afecta si son más o menos familiares. El tiempo empleado, alrededor de 1 hora en la entrevista, y la familia, aparentemente el 65% nos reportó que comprendían la muerte. Los conocimientos previos sobre la donación estuvieron presentes en el 51% de los casos. En la tercera fase, la principal fase del duelo que se identificó fue la negación. Y el argumento principal de las familias fue la negativa absoluta. Pero detrás de esto viene inmerso una serie de sentimientos en donde uno entrevista a la gente, hay una rabia, resentimiento social, el peloteo de los pacientes, que no había tomógrafo, que no había cama con ventilador, que no había médico, que no había enfermera. Todo esto se refleja en esa negativa rotunda. La siguen posteriormente lo que compete al desacuerdo familiar y la incomprensión del concepto de muerte encefálica. Las principales estrategias del coordinador han sido organizar lo que es el setting, el ambiente y establecer el rapport con la familia, establecer la relación de ayuda para esa familia en un momento crítico. Los principales argumentos del coordinador es darle un acto de que esto es un acto de valor a la vida, de ensalzar al fallecimiento, al ser que ha fallecido y ver que la muerte pues ha sido en vano, sino que podemos ayudar a otras personas. Además de la solidaridad para todos aquellos niños, jóvenes, padres o madres que están en una lista de espera. En conclusión, observamos una disminución sí progresiva y porcentual de las negativas familiares. Se identificaron obviamente las razones para no donar y, por lo tanto, las estrategias del coordinador de trasplante para revertirlas tienen que ser orientadas a fortalecer el proceso de comunicación y educación para que la familia
se le notifique la información, se le notifique que su paciente, que su ser querido está grave y que evolucionó de manera torpida. Esto es una labor que tenemos que hacer con los médicos intensivistas, con los emergenciólogos, con la gente que está en las áreas generadoras, porque ellos deben informar a la familia de manera tal de que se haya abonado el terreno, no solamente las familias donantes, sino mejorar el trato de todas las familias en situación de crisis, porque fíjense ustedes que nosotros tenemos la particularidad de que entrevistamos a las familias que han recibido un trato institucional o un trato médico, y a veces nos da pena ajena de lo que nos dicen, de la poca información que reciben, etcétera, etcétera. Entonces es importante la comunicación. Además de eso, reconocer cuál es la etapa del duelo que está viviendo la familia y determinar si han entendido o no el concepto de muerte encefálica. Asimismo, identificar asertivamente los motivos por los cuales se niegan a donar, porque en muchos casos puede revertirse. La desinformación es fundamental, el miedo, los mitos, el temor a la desfiguración, el temor al destino de los órganos, eso es fundamental. Y asimismo articular los argumentos para lograr convencer utilizando los valores de solidaridad fundamentalmente. Asimismo, como les decía, la relación de ayuda es fundamental y tenemos que elaborar estrategias en lo que respecta a la calidad de atención de salud, fortalecer un poco que la familia sienta confianza ante las instituciones. Yo sé que es difícil, estamos viviendo una situación crítica, no hay médicos en las emergencias, no hay médicos en las terapias, no hay cupos, no hay camas, etcétera, etcétera, pero bueno, nada, hay personas que esperan por nosotros independientemente del contexto social que estamos viviendo. La base del problema, estamos convencidos, obviamente no hay necesidad de un cambio cultural respecto a lo que es la donación de órganos, y el mismo se tiene que realizar a partir de la información, la educación y la participación. Este es el equipo humano del sistema de procuradores y tejidos que trabaja para digamos, procurar todos los órganos que ustedes trasplantan a sus pacientes, en el caso de lo que es la procura de órganos de donante de cadáver. Es un equipo comprometido, aquí está el coordinador de Zulia, ¿okay? Y el resto son 12 coordinadores y yo como coordinador médico a nivel nacional. Ustedes les invito a que busquen información, les invito a que revisen la página, a que llamen al 0800 donantes. Si ustedes detectan un donante, ustedes tienen toda la potestad de llamar. Si en sus regiones tienen terapia intensiva, que tengan posibles donantes. Asimismo, los invito a que se incluyan en las redes sociales, que busquen información, que le den información a sus pacientes, ¿okay? Y es labor de todos. Leiner necesita de todos nosotros, ¿okay? Necesita que hablemos del tema de la donación y que mejoremos la relación con las familias potencialmente donantes. Muchas gracias.